el presidente esta mañana en la conferencia de prensa en Palacio Nacional también confirma que continúa y fuerte la campaña desde el extranjero, desde Estados Unidos, en el golpeteo contra su gobierno. Por ejemplo, se burla del Wall Street Journal por ponerlo como populista y defender el Wall Street Journal, defender a Iberdrola. Tú que estás al pendiente de la prensa estadounidense, no podemos negar que hay un golpeteo que defiende los intereses empresariales y que no necesariamente va de la mano para defender los intereses del pueblo. Lo menciono por este caso del Wall Street Journal y cómo el presidente los exhibe en la mañanera. Sí, exactamente, Vicente. Y lo que dijeron en el Wall Street Journal, que es el periódico, ¿no?, por antonomasia de la élite financiera de Estados Unidos, ¿no?, es un refrito de lo que se ha dicho desde el principio del debate energético en México, ¿no?, que AMLO está regresando a los años 70, que, ¿no?, que está obligando a las empresas de comprar del CIFE, que es ineficiente, ¿no?, y está ahogando el sector privado, etcétera, 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 ¿no? Es la misma cantaleta que ya se conoce demasiado bien, ¿no? Esas notas yo podría escribir esa nota, ¿no?, en 5 minutos, porque ya, es decir, esos argumentos ya, ¿no?, es decir, están muy triados, ¿no? Pero detrás de eso hay una gran red de intereses, ¿no? Sobre todo en energía, ¿no?, lo que se llama el Big Energy, ¿no? Y no van a parar en eso, ¿no? Aunque supuestamente ganaron cuando tumbaron la reforma constitucional, realmente las reformas sigan adelante, ¿no?, en México, ¿no? Se están quitando los abusos del autoabasto, se están obligando que Iberdrola paga una multa muy grande por los abusos que han cometido. Es decir, sigue adelante en México, entonces el contragolpeteo sigue adelante igual, ¿no? Como hemos visto en The Guardian, como hemos visto en The Economist, como hemos visto en Financial Times, New York Times, Washington Post, etcétera, ¿no? Y es casi la misma nota siempre, ¿no?, hablando de falta de creatividad. Y son básicamente notas armadas de think tanks, ¿no?, y institutos de cabildeo, ¿no?, que ya tienen sus reporteros ahí, ya tienen sus redes de intereses y saben dónde pueden colocar la nota. Así, ¿no? Pero hay que notar que esta campaña contra AMLO no viene solamente de los periodistas, ¿no?, de Standard. Lo que vimos la semana pasada fue, por un lado, desde la derecha, Marco Rubio, ¿no?, Narco Rubio, como dicen, repitiendo los argumentos que AMLO está vinculado con el narco, ¿no?, sin pruebas. Ok. Luego, desde la izquierda en términos de Estados Unidos, Ilhan Omar, ¿no?, un miembro del squad de los congresistas más izquierdistas en Estados Unidos, también firmando una carta, ¿no?, en contra de AMLO por atacar a la prensa en la mañanera, y es decir, resucitando esos argumentos, ¿no? Entonces, lo que se ve en Estados Unidos es, primero, es desde la prensa hegemónica, pero también desde los dos lados del muy estrecho espectro político que existe en Estados Unidos, ¿no? Y una vez que tienen sus argumentos armados, porque esa gente no sabe mucho de México, ¿no?, pues reciben sus argumentos y ya empiezan a diseminar. Y eso es lo que estamos viendo, ¿no?, a través de ambos lados, ¿no? Y no solamente en la prensa estadounidense, hay que decirlo, José Alfredo, el presidente también exhibió a Carmen Aristegui, a Ferris de Con, a Chumel Torres, a Loret de Mola. Hoy andaba con la espada desenvainada. Sí, bueno, lo que estamos viendo es ya una conformación global en donde pues es un pensamiento conservador el que está detrás de todo esto. Y pues bueno, recordé ahorita que estabas formulando tu comentario, Vicente, hasta dónde llegaban los tentáculos de la corrupción en el aeropuerto, en el fallido aeropuerto del Agua de Texcoco, que llegaron hasta hacer a la IATA,
decir que había tráfico, que iba a haber interferencia y que etcétera, etcétera. Y entonces había criterios de Estados Unidos, de asociaciones internacionales, de Europa. Entonces, eso nos da una idea de los intereses que Andrés Manuel López Obrador ha pues tocado, ¿no? Pero con el apoyo del pueblo, pues ha ido haciendo lo que todos queremos que se haga por México. Entonces, ese es el secreto y esa es la virtud de Andrés Manuel López Obrador, de que va gobernando junto a nosotros, va gobernando junto al tigre, y ahora está despertando ese tigre de 40 millones de habitantes o de 40 millones de mexicanos que existe en Estados Unidos, y entonces yo creo que ya después de ver que estuvo presente sin haber ido, ya los parlamentarios norteamericanos tendrán que tomar nota, porque estamos totalmente en posibilidades de decidir los mexicanos una elección en Estados Unidos. Entonces, yo creo que se van a ir con más tiento. Y bueno, estos ataques de la prensa global, pues siguen quedándose sin sustento, a tal grado de que el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador publica lo que ellos dicen, o sea, porque es ridículo lo que están diciendo. Entonces dice, bueno, pues yo sí tengo pruebas de que el senador recibió dinero de las empresas que hacen armas, y él no tiene pruebas de que yo tenga relaciones con la delincuencia organizada. Entonces, poco a poco se va desquebrajando sistema que antes dominaba el mundo y que llegaba incluso en la elección de George Bush, hijo, llegó a decantar una elección al declarar el gane en Florida. Entonces, ya ese poder hegemónico o ese poder total de los medios de comunicación tradicionales, pues lo hemos estado rompiendo, Vicente, con medios como el tuyo, con esa tenacidad que te caracteriza. Y pues bueno, cada vez más estamos más despiertos. El presidente dice, cada vez estamos más avispados. Y pues bueno, pues ante esta nueva realidad, esa coraza mediática que teníamos, se está desquebrajando, y cada vez más se pone en evidencia que los intereses de los medios tradicionales trascienden fronteras, y que México es un ejemplo mundial de haber acabado con el neoliberalismo, o estar acabando con el neoliberalismo de manera eficaz, y eso pues nos está trayendo esas consecuencias. Pero a la luz de lo que ocurrió en la Cumbre de las Américas, vamos en muy buen caballo con nuestro presidente. Por todos lados el golpeteo, y luego dicen que López Obrador es un peligro para la libertad de prensa porque se expresa, les responde, les aclara, les refuta en la mañanera. Creo que el único espacio que tiene el presidente para hablar de estas cosas, hoy con más de 120,000 personas conectadas en un momento, mi querido Miguel Martín, por eso les duele. Pero bueno, ni el golpeteo del Wall Street Journal, ni los periodicazos del País, ni los libros de la Casa Gris, pues creo que le han hecho mella. Ahí están las encuestas, los niveles de aprobación del presidente llegan hasta el 70%. O sea, imagínate, 7 de cada 10 mexicanos sigue respaldando al presidente a esta altura del partido, Miguel Martín. Y eso agarrando los números de Roy Campos, ¿no? El encuestador orgánico, el que siempre le hizo la chambita al PRIAN. Y fíjate que en la mañana sobre todo me llamó la atención esa pronta y expedita respuesta de ese otro pelón, pero mucho más nefasto, que es Ferriz de Con. El primero, por cierto, que pues descaradamente lanza una proclama que trae un tinte chauvinista y un tinte confesional que es propio de la ultraderecha alrededor del mundo. Digamos, la ultraderecha, muchas de las ultraderechas alrededor del mundo pues son básicamente racistas, clasistas, proempresariales, pero también confesionales. Pedro Ferriz de Con lanza en la caja, más bien en la parte de atrás de un tráiler, en una de las marchas fifís del 2019, la proclama que Dios bendiga a México. Y esa es la proclama que lo hace, pues, acreedor a entrar en frena. Pedro Ferriz está asociado
con una persona que ha dicho que tiene un grupo de WhatsApp de desahuciados dispuestos a inmolarse, perjudicando al gobierno de la Cuarta Transformación, y me refiero pues obviamente a Gilberto Lozano, ¿no? Está asociado con un desquiciado y le llama escoria al presidente. Y si ya decíamos, ya es algo consabido, ¿no? Esa famosa cita de Kapuczynski, que tiene muchísima relevancia en estos tiempos. Y yo me acuerdo, bueno, al menos la formación que recibí como periodista ahí precisamente en la escuela donde estudió el Presi, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, siempre nos dejaron claro que el periodismo es una labor social, que nosotros nos debemos al pueblo, que nosotros nos debemos a la gente, que no podemos ejercer el periodismo al margen del pueblo. Sin embargo, Ferriz de Con le llama escoria al presidente, le llama escoria a quien realmente pues está levantando la calidad de vida y está volteando a ver a las personas a las que, por ejemplo, Calderón prefirió extinguir en una limpieza étnica disfrazada de guerra contra el crimen, ¿no? Y a mí no sé, o sea, ya hemos dicho que le llaman dictador, estas son las mismas personas que le llaman dictador. Entonces, la cita de Richard Kapuczynski de que no es oficio para cínicos, no, en efecto no es oficio para cínicos, pero él no es un cínico, claro. Él es un mezquino, él es un mendigo, por no usar otros términos, la verdad. Creo que en este caso, cínica, Aristegui, mezquino, Ferriz de Con. Y vaya dictadura si hay espacio en los medios que dicen, proclaman, se autoproclaman como prestigiosos y como objetivos, vaya dictadura donde hay espacio para cínicos y para mezquinos. Creo que eso nos dice mucho de quién es Andrés Manuel en términos de la comunicación y del nuevo paradigma que él está estableciendo. Mi querido Kurt Harvard, para cerrar,